Muy bien, vamos a comenzar estudio del libro de Proverbios. Estamos los miércoles de oración estudiando el libro de Proverbios. Vamos a buscar, por favor, en el capítulo 21, con el favor del Señor, finalizaremos el estudio de este gran capítulo 21 de Proverbios. Vamos a leer los versículos 15 y 21. Proverbios 21, versículos 15 y versículo 21. Leemos la palabra del Señor, oramos y comenzamos este estudio. Dice la palabra de Dios, versículo 15 de Proverbios 21. Alegría es para el justo el hacer juicio, mas destrucción a los que hacen iniquidad. Versículo 21. El que sigue la justicia y la misericordia hallará la vida, la justicia y la honra. Oremos. Bendito Dios, gracias por este tiempo que nos regalas. En tu bendita soberanía y misericordia nos das estos tiempos para estar junto con nuestros hermanos. Bendícenos en el estudio de este hermoso proverbio, que podamos aprender de tu palabra, que tú nos guíes en tu verdad y nos santifiques en tu verdad. Tu palabra es verdad. Llénanos de ti y bendícenos, asístenos con tu Espíritu Santo para que estas palabras, Señor, hayan cabida en nuestros corazones y nos sigan conformando a la imagen de Cristo. Gracias por este tiempo. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. El término soberanía por lo general está relacionado con el derecho y el poder de hacer lo que se quiere, cuando se quiere y cómo se quiere hacer algo. Ese es alguien soberano. Tengo el derecho y tengo el poder de hacer lo que quiero, cuando quiero y cómo quiero. Esa es una verdad que, si se aplica al corazón humano, debe darnos terror. Imagínese a una persona que se le dé toda la autoridad, todo el poder y todo el derecho de hacer todo lo que quiere, cuando quiere y cómo quiere. Si entendemos el corazón humano, la perversidad humana, sabemos que eso no va a conducir a nada bueno. O imagínese algo, no sé, ¿cómo sería la vida que alguien pueda tener los poderes, ¿verdad?, omnipotentes del Señor por un día? Imagínese. Se hizo una película de eso en algún momento. Nota que es interesante, una película que tenía esa temática, y algo rescatable de la película, por así decirlo, es que vemos que todo lo estaba girando en torno a su vida particular, a sus propios deseos, a sus propias necesidades, sin importar los demás. Aunque quiso hacer buenas cosas para los demás, no era sabio. Algunas cosas rescatables, por ejemplo. Pero cuando se aplica a Dios soberanía, ahí podemos estar tranquilos. Soberanía de Dios, ese derecho y ese poder, esa autoridad que tiene Dios de hacer todo lo que Él quiere, todo lo que Él, ¿verdad?, cuando Él lo quiere y como Él lo quiere hacer, gracias a Dios que está supeditado a su carácter. Su carácter es bueno, su carácter es santo y su carácter es justo sobre todo. Es decir, todo lo que Él quiere hacer siempre va a ser bueno. Todo lo que Él quiere hacer siempre va a ser santo. Y todo lo que Él quiere hacer y siempre quiere hacer, siempre será justo sobre todo. En eso radica la última parte del Proverbios 21, que nos habla de la soberanía de Dios sobre todos los hombres. Se relaciona la soberanía de Dios. Se relaciona la soberanía de Dios con su carácter justo. Aquí se está relacionando eso. Hemos dicho que hay 3 temas en todo el Proverbios 21 respecto a la soberanía de Dios.
Hemos dicho que los versículos 1, 2 y los últimos versículos 30 y 31 tienen que ver con la soberanía de Dios sobre todos los hombres, hombres que tienen autoridad y aquellos que se someten a esa autoridad. Dios tiene el gobierno, el control sobre todos ellos. Pero también la semana pasada aprendimos que Dios tiene autoridad, tiene control, tiene prerrogativa, tiene derecho sobre la adoración que quieren hacerle los hombres a Él. Él es quien determina cómo los hombres se van a acercar a su presencia. Los hombres no tienen esa soberanía sobre la adoración de Dios. Dios ejerce soberanía, derechos sobre los hombres. Eso eran los versículos 3 y 4 y eran los versículos del 27 al 29. ¿Sí? Bien, vemos cómo más o menos está estructurado este Proverbios. Los últimos versículos, los primeros versículos con los últimos, se relacionan con los últimos. Los segundos versículos se relacionan con los penúltimos versículos. Y ahora vamos a ver el contenido de todo esto. En el primer estudio que hablamos del Proverbios 21, les dije que la estructura del Proverbios era como aquella carne que se sella primero, ¿no? Se cocina primero, ¿verdad? Por los extremos, que quede bien selladito, y luego se cocina la parte del centro como la gente quiera. Bueno, ya hemos visto el sello, ahora vamos a ver la carne, la médula que tiene Proverbios 21, y es respecto a la soberanía que tiene Dios, no solamente sobre todos los hombres, sino con la providencia que experimentan todos los hombres. Todos los hombres experimentan cosas en la vida, viene de parte de la soberanía de Dios. Eso es lo que vamos a ver. Serían los versículos del 5 al 26. Todos esos versículos nos hablan de la soberanía de Dios sobre la providencia que experimentan los hombres en su vida. Y eso lo vamos a ver en dos encabezados. Voy a decir el primero. El primero nos habla acerca de la predicción que hace el proverbista, de la ruina final de los malvados y la prosperidad final de los justos. Dios es soberano para guiar los destinos de cada persona. Si es un malvado, un impío, un necio, Dios se va a encargar de que su fin sea la ruina. Y igualmente sirve para el justo. Si hay un hombre justo, conforme al carácter de Dios, conforme a la ley de Dios, Dios soberanamente se va a encargar de que esta persona experimente una providencia que lo vaya llevando cada vez más a la prosperidad. Prosperidad. Una palabra muy malentendida en estos tiempos, hermanos. Hermanos, los versículos que vamos a ver en este tiempo nos van a declarar en conjunto, nos van a dar una luz de que nos dice, Dios está tan en control de todas las providencias que tienen los hombres, que a los malos siempre los va a llevar hacia el camino de su ruina, y a los justos siempre los va a llevar a un camino de prosperidad. Pero no malinterprete la palabra prosperidad. La palabra prosperidad no significa tener abundancia de posesiones materiales o comodidades. Vuelvo a repetir. Prosperidad en las Escrituras no significa cantidad o abundancia de bienes materiales, posesiones materiales o comodidades. Eso no es la prosperidad según las Escrituras. ¿Qué es la prosperidad según la Biblia? Hermanos, la prosperidad según Dios no se mide en base a acumulación de bienes, de riquezas, de comodidades y de placeres, sino que más bien se debe al disfrute y plenitud, satisfacción en cualquier cosa que Dios me dé. Eso es prosperidad. Plenitud, satisfacción y disfrute de cualquier bendición que Dios me da, de cualquier cosa que Dios me da. Yo me regocijo. ¿Es poco? Soy un corazón agradecido. ¿Es mucho? Bueno, también me regocijo.
Pero el corazón alegre, el corazón próspero según Dios, es aquel que se deleita cuando recibe una bondad de Dios, sea mucho o sea poco. Filipenses capítulo 4, versículo 12, dice la palabra de Dios. Este es Pablo, el apóstol. El apóstol Pablo, quien escribió casi la mitad del Nuevo Testamento, o más de la mitad del Nuevo Testamento, hombre inspirado por Dios, dijo lo siguiente, Filipenses 4:12. Antes del Filipenses 4:13, cuando dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no se olvide de el versículo anterior. ¿En qué radica su fortaleza? Filipenses 4:12. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre. El apóstol pasó hambre. El apóstol también fue saciado por momentos, pero no siempre fue así. ¿Significa que el apóstol Pablo no era próspero? Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sea cual sea la situación que vivía Pablo, Pablo estaba contento de tener al Señor como su Señor. Y él estaba pleno en eso. No eran las circunstancias lo que le daban satisfacción y plenitud en la vida. No era la cantidad de recursos económicos que le daba satisfacción en la vida. Era que tenía todas las riquezas en Cristo. O como hemos dicho en otros proverbios, Proverbios 10:22. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Solamente cuando Dios bendice a una persona, eso realmente lo enriquece. Y esa bendición de Dios nadie la puede comprar. Es una gracia de Dios, es una bendición, una condescendencia de Dios. En ese sentido, podemos decir que Dios soberanamente se va a encargar de que todos los malvados no disfruten, no sean prósperos, no tengan plenitud, no tengan satisfacción en cualquier tipo que sea, cualquier cantidad de comodidades, de posesiones, siempre van a sentir vacíos en su corazón. Cosa que los justos, aunque tengan poco, van a sentirse plenos, llenos, satisfechos, saciados y satisfechos en Dios. Eso es lo que nos van a enseñar todos estos versículos. Vayan conmigo al versículo 5, vamos a empezar. Versículo 5 dice: los pensamientos del diligente ciertamente tienden ¿a qué? A la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. ¿Por qué se habla de los pensamientos y luego habla de alocadamente? Porque está haciendo mención de la reflexión o la meditación. Tomar en cuenta cosas antes de actuar. Los malvados, hermanos, son irreflexivos. ¿Qué significa eso? Para ellos, todas sus decisiones nunca toman en cuenta el bien espiritual que eso le puede causar. No está en su radar de vida. Por eso es que siempre van a tender alocadamente a desviarse del camino correcto. Mas todos los que se apresuran alocadamente van a la pobreza. Sí, pueden ganar muchos recursos, pueden ganar muchas cosas, pero finalmente por su corazón, que no tienen en ningún momento, ellos están alocados, no son cuerdos, no tienen cordura, porque nunca van a decidir hacer las cosas. Esto realmente me beneficia espiritualmente. Usted ve a un malvado así: me beneficiará esto en mi vida espiritual. Esto realmente me hará crecer en la gracia. Esta decisión de irme del país realmente va a beneficiar mi vida espiritual, me va a fortalecer No, ellos no piensan en eso. ¿En qué piensan los malvados? En el aquí y en el ahora. Resolver la papa y ya. Simples. Así piensa un malvado. Pero un sabio
No piensa alocadamente, sino que es reflexivo. Sabe que todas sus decisiones van a traer una consecuencia. Así que lo primero que hace es pensar en cuanto a su relación con Dios. Los malvados, hermanos, son irreflexivos en cuanto a su vida espiritual. Por eso todos sus caminos terminan siendo lejos de Dios. Por eso es que los conducen a la muerte. Los conducen a la muerte porque están lejos de Dios. En sus decisiones no toman en cuenta a Dios, no saben si van a encontrar más a Dios o van a perder a Dios, no les interesa. Pero al contrario, el justo sí piensa antes de actuar, piensa en su beneficio espiritual antes que el beneficio material. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 14 en adelante. Primera de Corintios capítulo 2, versículos 14 en adelante, dice la palabra de Dios. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, en contraste, el espiritual juzga todas las cosas, piensa, sopesa, discierne todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Por eso es que el creyente piensa en Cristo antes de actuar. Las decisiones del sabio son sopesadas, mientras que las del necio son alocadas, ligeras, porque solamente piensan en las cosas materiales, temporales de este mundo. Solo piensan en su satisfacción y no estiman las cosas que tienen realmente valor y estima ante los ojos de Dios. Versículo 9 y 10 es un ejemplo, los versículos 9 y 19 de Proverbios 21 son un ejemplo, hermanos, de cómo las decisiones de los malvados los va a conducir tarde o temprano a no disfrutar de aquello que se supone que tenía que haber disfrutado. Versículo 9, ¿qué dice? Mejor es vivir en un rincón del tejado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Versículo 19, mejor es morar en tierra desierta que con la mujer rencillosa e iracunda. Hermanos, en Proverbios 18:22, el proverbista ha dicho que el que haya esposa haya el bien y la benevolencia de Jehová. Pero aquí parece que esta persona no halló nada bueno. Más bien halló castigo de Dios, la soberanía de Dios en sus decisiones. Dios se encarga de que esta persona, en vez de disfrutar el matrimonio, sea un amargado en el matrimonio, sea una amargada en el matrimonio. ¿Por qué? Porque Dios es soberano y justo. No tomó en cuenta a Dios, bueno, Dios se va a encargar de que Él reciba lo justo. Estos son ejemplos entonces de cómo las decisiones de los malvados no piensan en cosas verdaderamente que valen la pena, sino que se fijan solamente en las apariencias y al final van a cosechar esas consecuencias y Dios se va a encargar de que ellos sean así. Por eso el proverbio dice, mejor es vivir en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Es una mujer que no es sabia, no es prudente, no es sensata. Pero ¿quién obtiene una mujer sabia, sensata, santa, piadosa? Es una benevolencia de Dios. Es una benevolencia de Dios. Seguimos. Versículos 6 y 7. Nos hablan de la razón, ¿verdad? De cuáles son las razones de por qué estas personas deciden abiertamente ir en contra de lo que dice el Señor. No les interesa, todos sus caminos son alocados. ¿Por qué? Versículo 6. Amontonar tesoros con lengua mentirosa. Tarde o temprano eso le va a pasar factura. Pueden tener muchas posesiones, pero ¿cómo ganó esas posesiones? El Señor dice, en contra de la misma ley de Dios.
En este caso apela al noveno mandamiento, la mentira. Amontonar tesoros con lengua mentirosa, ¿qué dice? Es aliento fugaz de aquellos que buscan la muerte. Amontonan muchas cosas por medio de formas ilícitas, por medio de la mentira, por medio de engaños. Hay otra palabra cuando se habla, cuando tú engañas en un negocio, estafadores, ¿sí? Cuando estafan a una persona y lo hacen adrede, y saben lo que están haciendo. Bueno, esas riquezas son ilusorias, son fugaces. Son como una neblina que ahora está, pero mañana ya no está. Dios se va a encargar de que no disfrute de eso. Su mente va a estar siendo acusada por eso. Dice, va a ser un viento fugaz, un aliento fugaz de aquellos que buscan la muerte. Por eso es que sus caminos van a tender a la muerte. Versículo 7. La rapiña de los impíos los destruirá. La palabra rapiña también tiene que ver con el robo. Ellos defraudan, ellos roban, por eso es que tienen posesiones, pero eso no significa que son prósperos. Ellos simplemente han violado la ley de Dios, tienen bienes materiales, pero han violado la ley del Señor. El robo es parte de su carácter. Ellos entonces están ofendiendo a Dios en el 8º mandamiento y ningún ser humano será impune ante la ley de Dios. Dios se va a encargar de que todas estas personas que violan sistemáticamente la ley de Dios, Dios le va a dar un pago parcial ahora, Dios lo va a hacer, pero también se lo está reservando para el fin de sus vidas. Probablemente se salen con las suyas un día, pero no toda su vida entera. Versículo 10 y versículo 13. Versículo 10 y versículo 13. El alma del impío desea el mal. Note cuál es el corazón, qué es lo que ellos anhelan. No anhelan el bien, sino que siempre están buscando el mal. Y cuando habla de buscar el mal, está hablando de hacer cualquier cosa, pero que no me interesa si es conforme a la ley de Dios. Eso sería lo bueno. Sino todo lo contrario. Versículo 10. El alma del impío desea el mal, su prójimo no haya favor en sus ojos. No hay amor al prójimo. No desea el bien del otro, siempre es su propio bien, pero no desea el bien del otro. Eso es malo. ¿Y cómo Dios paga eso? Versículo 13. Versículo 13, ahora sí. El que cierra su oído al clamor del pobre, ¿qué dice? También él clamará y no será oído. Dios soberanamente se va a encargar de pagarles parcialmente y en la eternidad. Su falta de amor al prójimo nunca es inocente. Esta es una persona deliberadamente egoísta, egocéntrica. Siempre piensa que todas las personas deberían ayudarlo a él, pero él nunca piensa en ser un medio de ayudar a otro. Por eso es que el Señor habla de que siempre le está destinado a ellos la muerte. Porque son egocéntricos, están sistemáticamente yendo en contra de lo que es la ley de Dios, no aman al prójimo, siempre están pendientes solamente de ellos, cierran su corazón al clamor del pobre cuando pueden hacerlo, y cuando ellos necesitan de otros, Dios se lo va a pagar. Dios mismo se lo va a retribuir de la misma forma, no te van a ayudar. Van a haber otros igual que tú, al que tú estabas pidiendo esa ayuda. Estos son entonces los versículos que nos ayudan a entender que Dios soberanamente dirige la vida de los malvados a su ruina y dirige la vida de los justos a su prosperidad. En último lugar, la última cosa es que estos versículos, hermanos, nos ayudan a entender cuáles son las razones de Dios. ¿Cuáles son las razones de Dios? Aunque Él es soberano, recuerden, ¿soberanía qué es? Puede hacer, tiene la autoridad, el poder, el derecho de hacer todo lo que quiere, cuando quiere y como quiere.
pero Dios es un Dios justo. Por eso es que todo lo que Él desea hacer siempre está enmarcado en su justicia, en su verdad, en su santidad y en su bondad. Así que todo lo que Él actúa no simplemente actúa como el hombre, por sus caprichos. Dios actúa justamente. Y Dios, cuando ve algo, lo va a cumplir, lo va a hacer. Razones, entonces, esto sería lo último. ¿Cuáles son las razones? Lo que nos muestra el Proverbios 21. Las razones que conducen a la ruina final de los malvados. ¿Por qué Dios está tan empeñado en eso? Y las razones que conducen al final de la prosperidad del justo. Eso nos los declara en síntesis o en conclusión el versículo 8. Nos lo responde inmediatamente. Versículo 8, mire. El camino del hombre perverso es ¿qué? Torcido y extraño. Mas los hechos del limpio son rectos. Hace el contraste entre la vida del malvado, del perverso, del hombre perverso y el camino del justo. Del limpio le declara allí. ¿Cómo es el camino del hombre perverso? Es torcido y es extraño, es raro, extraño, huele raro, huele feo, es lo que dice. Pero el camino del limpio son rectos. Uno es desviado, extraño, el del limpio siempre es recto. ¿A qué se está haciendo referencia, hermanos? Sus caminos son extraños y desviados a la ley de Dios. Esos son los caminos del impío, del perverso. No procura ni el amor a Dios ni el amor al prójimo, sino que siempre procura el amor propio. Por eso Dios dice, eso es extraño. Eso no es lo que dice mi ley. Eso no es lo que yo quiero en el mundo. No es mi voluntad. Pero el recto, el limpio, sí se guía rectamente. Se ajusta a esa recta que Dios ha trazado en cuanto a su ley. Amor a Dios y amor al prójimo. Por eso es que Dios se va a encargar de ser justo y providencialmente, soberanamente, Dios lo va a ejecutar. Matthew Henry, el comentarista, dice, es extraño, hablando del camino del impío, es extraño porque no sabe dónde encontrarlo ni cuándo lo tienes. Es extraño porque no está alineado de todo al bien y se aleja a los hombres de Dios y de su favor. Es lo que él, hablando de Dios, es lo que él contempla, los hombres, es lo que él contempla a lo lejos y también lo hacen todos los hombres que son honestos. Contemplan la ley de Dios. Los hombres lo contemplan de lejos, pero los honestos lo contemplan de cerca. Hermanos, Dios no es pasivo ni desatento a las acciones humanas. Recuerden, Dios no es como nosotros. Dios es atemporal. Dios siempre es. ¿Sí? Le decimos a los niños en la escuela vacacional, en el plan vacacional, Dios es. Siempre es, está. No es que ha estado, está y estará, no, es que siempre es. ¿Cierto? Pero Dios también hace justicia en el plano temporal. Y Dios no va a dejar impune a aquellos que están desechando su ley. Ellos actúan, las personas actúan a sus anchas, pero siempre Dios los está esperando con la consecuencia para retribuirle. Probablemente no los retribuye en su máxima expresión, sino que Dios a veces reserva una gran cantidad de juicio para el final. A veces es parcialmente en esta vida sus juicios, a veces enteramente. Pero sobre todo en la eternidad, Dios va a ser un juez justo, y es porque Dios es soberano. Los malvados, hermanos, nunca quedarán impunes. De la misma manera, los justos nunca quedarán sin recompensa de Dios. Porque Dios es justo. Dios es soberanamente justo. Así que Dios ha decidido la ruina de los impíos, de los que se alejan de su ley, y ha decidido la prosperidad de aquellos que se apegan a su ley. Esas son las razones. Por eso el versículo 8 nos ayuda a entender la razón primordial de por qué Dios actúa queriendo. En su soberanía siempre va a actuar prácticamente de la misma forma.
porque Dios se apega a sus juicios. Versículos 16 y 17. El hombre que se aparta del camino de la sabiduría, ¿qué es lo que le espera? Vendrá a parar en la compañía de los muertos. Por eso es que es torcido, es una desviación. Y versículo 17, hombre necesitado será el que ama el deleite. ¿Por qué se tuercen? Porque son extraños en sus caminos, porque él simplemente está pendiente del deleite de su alma. Hombre necesitado será el que ama el deleite. Ese va a ser un pobre, no va a prosperar. Dice, y el que ama el vino y los ungüentos no se enriquecerá. Dios se va a encargar soberanamente de eso. La razón entonces de sus actos, sus desvíos, su camino extraño es su corazón egocéntrico, una persona que se entrega solamente a sus pasiones, a la vanidad de su mente. Dios le va a prometer, o Dios le promete en el proverbio, no vas a tener satisfacción en tu vida. Siempre va a haber un vacío que nunca vas a llenar con absolutamente nada. Y a los justos se les promete y se les asegura un camino próspero, lleno, pleno, fructífero. ¿Por qué? Porque ellos han andado conforme a la voluntad de Dios, conforme a su ley. Esa es la voluntad de Dios. Ellos se conducen de forma prudente, no alocado, ¿verdad? Y eso causa, por así decirlo, que Dios actúe en favor de ellos. Los llena de bendiciones, temporales a veces, pero les asegura la bendición espiritual eterna. Vamos a ver esta serie de versículos para que podamos entonces terminar nuestro estudio de Proverbios 21. Vamos al versículo 11 y 12. Cuando el escarnecedor es castigado, el simple se hace sabio. Y cuando se le amonesta al sabio, aprende ciencia. Note que el sabio, el justo, no se precipita, no es alocado en sus decisiones, como vimos al principio. Pero él es tan prudente que aún va a recibir beneficios por sus buenas decisiones dentro del plano terrenal también. Dios se asegura que él también disfrute de cosas. Así como se asegura en el plano terrenal y parcial, temporal, que los impíos disfruten o sientan algo de sus consecuencias, también Dios va a permitir que los justos disfruten algo, un abreboca de lo que les espera por su comportamiento. Versículo 11, una vez más. Cuando el escarnecedor es castigado, el simple se hace sabio. Él ve eso y dice, no. Eso es como cuando una vez nos pasó, ¿verdad? Con uno de nuestros hijos, ¿verdad? Botó la comida, pero lo quería botar o le tuvimos que disciplinar. Y entonces vimos al otro, ¿verdad? La otra, mejor dicho. La otra sí comió completo. Sabia. Ahí fue sabia, porque sabía que le iba a pasar lo mismo si seguían con la actitud. Entonces, esta cambió la actitud, el otro tuvo que llevar, ¿verdad? Y así pasa. Entonces, hay disfrutes temporales porque son prudentes, porque son sabios. Porque irse en el camino de la sabiduría los hace ser sabios. Y eso les trae buena consecuencia en el plano terrenal y Dios le va a garantizar buenas consecuencias en la eternidad. Versículo 12. Considera el justo la casa del impío, como los impíos son trastornados por el mal. Y aprende. Y dice, no quiero eso. Ama al Señor, pero también aprende viendo las consecuencias del impío. Versículo 14. Mire cómo se conduce el justo. La dádiva en secreto calma el furor, y el don en el seno la fuerte ira. Es sabio para sus relaciones personales. Prefiere más bien estar en paz con los hombres, dar buenas dádivas, no pagar mal con mal, sino el bien, pagar con bien el mal. Y esto le va a provocar
calma, serenidad en sus relaciones personales. Es una bendición que van a disfrutar. Eso no lo van a disfrutar aquellos que simplemente están cerrando su corazón, por ejemplo, al que necesita. Versículo 18. Es interesante dice, rescate del justo es el impío, y por los rectos el prevaricador. Básicamente lo que está diciendo el texto dice, rescate del justo es el impío. Está diciendo, todas las consecuencias malas que le llegan a los hombres, el impío se las agarra para que no lo tenga el justo, es lo que está diciendo. Entonces, el injusto sale porfiador del justo. El impío sale porfiador del justo. O sea, dame toda la carga de maldición a mí para que no la tenga él. Esa es la visión. Pero otra manera también de interpretarlo, dice, rescate del justo es el impío, es cuando dice, aún el impío le hace bien al justo. Aún el impío sale en favor del justo, aunque él esté pensando en sí mismo, pero el justo siempre va a ser beneficiado aún del impío. Versículo 20. Tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. Entonces, todo lo que tienen lo van a disfrutar, hay deleite. Pero ¿qué pasa con el otro? Es un derrochador. Por eso es que va a sufrir las consecuencias de sus decisiones alocadas. Para terminar, versículos 22 al 26. Consecuencias de las buenas decisiones entonces del sabio, por eso es que Dios le da buenas consecuencias o le retribuye bien. Tomó el sabio la ciudad de los fuertes y derribó la fuerza en que ella confiaba. El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustia. Él se guarda de lo que él dice y va a disfrutar por ser prudente en sus palabras. Pero ahora el 22, note con el versículo 24, el 22 con el 24. Si el 22 dice, tomó el sabio la ciudad de los fuertes, el 24 dice, escarnecedor es el nombre del soberbio y presuntuoso que obra en la insolencia de su presunción, pero no hace nada. Es como que yo voy a tomar esa ciudad, yo hago esto, la fanfarronería, pero el justo sí lo hace. El sabio sí lo hace, pero simplemente habla y al final no hace nada. No va a disfrutar de ningún bien. Versículo 25. El deseo del perezoso le mata, porque sus manos no quieren trabajar. Hay quien todo el día codicia, pero el justo da y no detiene su mano. Hermanos, estos versículos nos hablan, para terminar, nos hablan acerca del corazón del perverso y el corazón del justo. El perverso quiere muchas cosas sin mayor esfuerzo. El justo se esfuerza para poder beneficiar a otros. Siempre está buscando al otro. En conclusión, hermanos, lo que nos habla Proverbios 21, toda esta soberanía de Dios sobre todos los hombres, sobre su adoración, y sobre la consecuencia, las experiencias que tienen los hombres, buenas o malas en la vida, Dios es soberano en eso y Dios se ha dedicado, Dios es justo, soberano para darle retribución a los malvados, aquellos que se desvían de la palabra de Dios, y darle bendición y prosperidad real y genuina, no abundancia de cosas, sino prosperidad verdadera, a aquellos que andan conforme a su ley. ¿Quién puede andar conforme a la ley de Dios de manera perfecta y justa, tal como Dios quiere? Nadie. A veces le pregunto a las personas, ¿sabes qué es lo que Dios pide de ti? ¿Qué? Perfección. No, eso es mucho. Bueno, eso es lo que... Menos de perfección, Dios te desecha. Tenemos a Cristo Jesús, nuestro abogado, quien intercede ante el Padre y por quien recibimos, hermanos, toda bendición espiritual. Este proverbio se aplica correctamente a nuestro Señor Jesucristo. Él no fue alocado, Él fue siempre buscando el bien del prójimo, buscando la gloria de Dios, y Dios le recompensó con vida eterna. Nunca le dio la muerte, aunque murió el Señor,
Él resucitó. Y todos los que están en Cristo, hermano, tienen el mismo fin. Soberanamente Dios ha impuesto que todos los que estén en Cristo tendrán el mismo fin, un fin próspero, de vida eterna, de abundancia, de disfrute de todas las bendiciones que tenemos en Él. Es solamente por Cristo. Así que seamos agradecidos, hermanos, y que el Señor nos llene de un corazón próspero, fructífero, que alabe y exalta a Dios con agradecimiento por todas las grandes bendiciones que Él nos da, y que estemos contentos, sea cual sea nuestra situación, que andemos como justos, no como impíos, que siempre están buscando simplemente cosas terrenales, sino que valoremos lo que Dios valora. Amén. Gracias, Señor, por este tiempo, que como este proverbio nos ayude a entender que tú en tu soberanía, Señor, y te damos gracias porque tú eres Dios soberano y eres justo, santo y bueno, y eso nos tranquiliza. ¿Qué pasaría si tu poder residiera en alguien menos que tú? Sería todo un caos. Pero tú actúas justamente, perfectamente, y toda justicia fue hecha en Cristo Jesús. Por eso estamos, Señor, aquí, y queremos pedirte tu ayuda, Señor, para ser humildes y que podamos, Señor, entender que cada providencia que tú nos das, tú sigues siendo bueno, justo y santo, Señor. Que podamos disfrutar de esa prosperidad que tú has decidido dar a todos los que aman tu ley. No amamos tu ley de forma perfecta, pero solamente por Cristo podemos amarla de forma genuina. Gracias porque nos haces amar tu palabra, Señor. Gracias por este tiempo. Bendícenos ahora en este tiempo de oración. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.